Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos minutos, conocerá nuestros puntos de vista sobre temas de interés nacional. Hoy es viernes 11 de diciembre del 2020. Estamos terminando un 2020 sorpresivo y yo creo que negativo. Pero de hasta lo negativo tenemos que aprender algo. ¿Quién le iba a decir a usted que para esta misma fecha usted iba a proyectar en el mundo un 2020 tan calamitoso, tan doloroso, en términos de salud, en términos económicos? Pero bien, la vida continúa. La prensa dominicana hoy, específicamente el Listín Diario, le hace una entrevista a Antonio Almonte, ministro de Minas, que ahora es la persona de mayor jerarquía que tiene que ver con el sector eléctrico. Nosotros habíamos adelantado aquí que teníamos informaciones de que los próximos en pasar por el Ministerio Público y ante la justicia sería la gente que manejó el sector eléctrico en el gobierno de Danilo Medina. No sé si van a echar más para atrás también, pero en el gobierno de Danilo Medina esa gente va a tener que hablar claro, porque lo que sucedió aquí, que no se ha aclarado todavía, no tiene madre. Tonito Almonte centraliza en el desayuno del Listín Diario sus informaciones en cuanto a las EDES. De todo es sabido aquí que las sedes son un tollo, y en la última gestión en las dos gestiones de Danilo Medina fue una especie de pastel familiar que se sirvieron los hermanos y los cuñados de Danilo Medina en términos a suplir como le diera la gana y al precio que le diera la gana estas empresas. Pero Tonito Almonte, para sorpresa mía, no menciona el escándalo mayor del sector eléctrico, que es Punta Catalina. Yo no sé qué el gobierno va a hacer con eso. Cuando se destape eso, no hay forma que juez alguno con oratoria trate de tapar al expresidente Medina, que está metido hasta los huesos en eso. Usted dirá, miren cómo habla esta persona. No, yo he mantenido ese discurso. Aún el presidente de la República de aquel entonces ejerciera el cargo y mucha gente le temiera, pues junto a Uniel Ramírez en @Meridiano CNI, primero en el 27, un canal estatal, y luego independiente en el 31, en televisión, nosotros hemos mantenido ese discurso, tanto con el presidente Medina como con el administrador de CDE Bichara y todo ese sector. Cuando yo veo esto y les menciono lo de nuestro discurso acerca del sector eléctrico, me llega a la mente la publicidad de Punta Catalina. Este país estaba comprado, los medios de comunicación en su totalidad. Era tal el caso que aún los cables internacionales pues se hicieran eco de las informaciones provenientes de Brasil o provenientes de los Estados Unidos. Aquí no se notaba. Aquí un diario como el Listín Diario, valga la redundancia, o Diario Libre, con sus directores, invitaban a Rubén Bichara, o él se hacía invitar cuando nosotros empezábamos a atacarlo, y entonces él hablaba de temas que nada tenían que ver con el escándalo de Punta Catalina, con el escándalo del sector eléctrico, con el escándalo de los suplidores, con el escándalo de las piezas. Y los directores ni los miembros del staff ejecutivo de esos periódicos eran incapaces de preguntarle al señor Bichara eso. ¿Por qué? Porque el señor Bichara parece que
esta gente le tenía un peaje. Y él con mucho gusto, mientras no le mencionaran esto. No lo mencionaran a él ni le mencionaran a Danilo Medina. Y ni decir de los programeros, que no se le puede llamar productores, de los programeros, no solamente de las bocinas del PLD, sino de programeros que respondían al PRM, que respondían al Partido Reformista, que respondían a todos. Estaban comprados todos, eran pocos, y yo me incluyo en eso, los que manteníamos un discurso contrario a lo que pretendía el señor Bichara y el señor Medina. Les traigo esto para enfocarle lo que sucedía en República Dominicana en ese momento. El 27 de junio del 2019, al mediodía, sobre el sector eléctrico, yo dije... Una agrupación periodística conformada por más de 50 y de 17 países, pues dieron a conocer en Washington, D.C. Después que nosotros salimos de aquí, muchas personas ayer le dieron de lado. Inclusive es raro que nadie del gobierno haya tocado ese tema, a pesar de que desmorona cualquier tipo de estabilidad o de imagen de seriedad que pueda tener este gobierno. A esta hora, mediodía, del día después, no ha habido nadie desde el gobierno que sirva de portavoz para plantar la posición del gobierno sobre el caso, si admite, porque puede ser, si admite esas acusaciones que se llevan este gobierno. Si no la admiten, el papel de la Procuraduría, signo de interrogación, el papel no solamente de Andy Dauaje, creo que el monto total de pagos irregulares alcanza los 3.3 millones. Miren, la revista Época, yo le voy a leer esto para entrar en ciertas cosas y después dejar al señor Orniel Ramírez con prudencia que toquemos el tema. Dice que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y la revista Época de Brasil acaban de publicar que los más de 39 millones de dólares pagados en soborno por lo de Brett por la planta Punta Catalina fueron a las siguientes personas. Rubén Bichara, 20 millones de dólares. Gonzalo Castillo, 17 millones de dólares. Y dice aquí que Andy Dauaje, 2 millones vía la compra de un apartamento en Nueva York, en Estados Unidos. Específicamente, creo que en Midtown, mitad de ciudad, que lo compró. Entonces, dice la revista Época, porque esto es un lío del carajo, esto es como para coger un avión y irse de aquí. La revista Época, de acuerdo a la revista Época, que el acuerdo para negociar la entrega de la licitación de la planta de la Odebrecht se realizó en la transición del año 2012, con una visita que hizo al país el ministro de Energía de Brasil para la época, a Danilo Medina, a una oficina de la avenida Helios, en Bellavista, donde estaban también presentes Joao Santana, Rubén Bichara, José Ramón Peralta, Carlito Pared, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero Ortiz. Esa es la información que se está manejando en los Estados Unidos, inclusive en la prensa de los Estados Unidos, que el Miami Herald la ha hecho pública, que el Nuevo Herald también, que esa revista que hablamos, Época, que es una revista de O Globo. O Globo, tal vez sea, bueno, sin tal vez, es la red de comunicaciones más grande que hay en Latinoamérica y está entre las 4 redes de comunicación más grandes del mundo. Eso en televisoras, TV Globo Brasil,
siempre ha estado entre las 4 televisoras más grandes del mundo. Está NBC, está la BBC de Londres, creo que está ABC y está TV Globo Brasil. Ahora con los más medios, o los media más, como usted lo quiera llamar, entonces todos esos monstruos de comunicación pues tienen sus ramificaciones, revistas, periódicos, radios, televisión, y en fin, arropan todo. Y por donde quiera que está TV Globo o la empresa O Globo Brasil, pues eso está saliendo como pan caliente. Algo que arropa al gobierno dominicano. Y lo más lamentable del caso es que hasta la fecha nadie habla sobre el particular. Ya a nivel internacional se acusa algo que aquí agarran a Andy Dawager, tal vez porque Andy Dawager no tiene un ministerio atrás. Pero entonces señalan, y no es que yo esté defendiendo a Andy Dawager, pero veo como el informe de Alicia Ortega. Entonces nada más menciona a Andy Dawager y los casos de Víctor Díaz y compañía, que ya están siendo juzgados. Pero entonces, una información que sale ayer donde se señala al ministro de Obras Públicas que cogió 17 millones de dólares en sobornos, irregular, porque es a través de una cuenta para pagar cosas incorrectas, y al administrador de sede, que tenemos más de 2 años y medio llamándolo a capítulo, aquí en este espacio, cogiendo 20 millones de dólares. Y hay una publicación de época que dice que son 55, 54 millones de dólares, alrededor. Entonces ahí nada más hay 39. Y entonces usted ve los apodos que se tienen. Nada más cogieron que el árabe león era Andy Dawager. Pero ahí está Chaplin, busquen un chiquito con bigote. Ahí está Casa 1 y Casa 2. Eso nadie lo menciona, sale huyendo todo el mundo. Le dan de lado, ni lo menciona. ¿Qué es lo que es Casa 1 y Casa 2? Es decir, una casa. La casa es la representación de todo. 1 y 2. ¿Ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo? Entonces, eso es un escándalo sin precedente en la historia de Latinoamérica, porque no es que en Latinoamérica está lleno de ladrones y de gente que coge cuartos por todos los lados. Pero si usted ve los casos, son 2 millones, 1 millón, 3 millones. Aquí no, yo lo decía anteriormente, aquí es 20 millones, 17 millones. Y yo lo que me temo es que los 20 y los 17 queden chiquitos cuando se descubran las tajadas que se han dado aquí. Una cosa verdaderamente repugnante. Yo me voy de este jodido país. Me voy, aunque la gente me critique o me diga lo que me diga. Yo no puedo criar a mis hijos, coño, con una serie de delincuentes y nada ha pasado. Son las 2 y pico de la mañana, de la tarde aquí, y aquí nadie ha hablado de esa vaina. Y los periódicos están comprando prodón, ¿qué se llama la cosa? Los directores de periódicos, ¿qué hago? Los periodistas, nadie habla de eso, porque ¿quién le va a decir a Bichara que le pagaron 20 millones de dólares? Y ese pendejo a esta hora no ha dicho nada. No lo pueden decir porque están comprados todos. Están comprados los PLDistas, los de Danilo, los de Lionel, todos los que trabajan en los medios de comunicación que no se atreven a decir esa vaina. Están comprados los PRMistas. Eso se inundó para eso mismo, para que se callara todo el mundo sobre el particular. No contaban con gente como nosotros. Y hay otros más, yo no digo que no. Medio anarquistas, pero gente buena. Bien, ustedes escucharon. Ese comentario se realizó el 27 de junio del 2019, en plena época dorada del presidente Danilo Medina. Esas informaciones que corrieron América entera y parte del mundo como noticias principales, aquí no se hablaba nada de eso. Aquí este humilde servidor junto al amigo Niel Ramírez realizábamos el programa y diariamente
pues nosotros analizábamos ese tema, mencionábamos ese tema, informábamos sobre ese tema, pero los grandes medios en República Dominicana no se hacían esto. La gran prensa de República Dominicana invitaba, repito, al administrador de la sede a hacer una especie de relaciones públicas. Era un conversatorio que no se podía llamar entrevista, no solamente con Bichara, sino con cualquiera. Parece que eso tenía su precio, como algunos programas de radio que hacen programas especiales y eso tiene su precio. Que son trabajos de relaciones públicas, disfrazados de entrevista o como usted lo quiera llamar. Y eso lo hacía el amigo Miguel Franjul y el equipo de ejecutivos del Listín Diario, de periodistas ejecutivos. Y lo hacían en Diario Libre, el fenecido director de ese diario. Menciono esto porque Bichara iba regularmente a eso. Cada vez que nosotros le mandábamos fuego a Bichara, el lunes siguiente estaba en Diario Libre o estaba en el Listín Diario. Y ni por osadía había un solo periodista que le hiciera referencia a eso, lo que indica a los temas que nosotros tratábamos, lo que indica que era un mandato de la dirección de esos diarios. Digo dirección cuando viene a ver de los dueños. Lo mismo ocurría con el sector privado. ¿Qué hizo el CONET? Arrodillarse a todas esas vagabunderías que hacía Danilo Medina y el equipo que manejaba Danilo Medina, ese equipo que trabajaba con él. Pero eso no se quedaba ahí. Hasta parte de la población, y ni hablar de la iglesia. Un practicante de brujería como Danilo Medina, que cuando nosotros dijimos eso no querían acabar, pero yo hice una investigación sobre el particular y después de confirmarla 4 veces con personas cercanas al mismo Danilo, entonces lo solté. Pues yo no puedo ser, yo me consideraba amigo de Danilo antes y le tenía afecto, pero una de las cosas que me hizo romper rápido con ese señor, yo no puedo ser amigo de un brujo, ni de un hombre que practique brujería. Primero, yo soy cristiano. Y segundo, el que esté en eso está haciendo el mal, o busca el mal, o busca escalar posiciones sin ganárselo. Entonces, como, a excepción de Víctor Masaya, en la Iglesia Católica, yo no le tengo respeto a ningún cura de estos charlatanes que vivían besándole, por decirlo de buen modo, los tobillos a Danilo Medina. Que me perdonen, pero la posición del arzobispo y de la curía, de la cúspide de la iglesia, dejó mucho que desear. Lo mismo que los empresarios también. Solo en un país sumiso como este, señores, de tontos útiles, 2 personas sobornadas, abiertamente declaradas por la prensa internacional, como el caso del ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y de su primer coordinador, Rubén Jiménez Bichara, pueden ser eso, uno candidato presidencial y el otro su coordinador. La prensa internacional indicaba que estaba, que fue sobornado, y yo no sé si o chantajeó él, porque esta gente daban para todo. Una cosa es soborno y otra cosa es chantaje. Pero dicen sobornado con $20 millones por Punta Catalina, que yo digo, pero ¿qué tiene que ver Gonzalo con Punta Catalina? Pero hasta ahí cogían, eran insaciables. Y el otro, supuestamente le dieron $17 millones. Y nunca se han referido al tema. Meses van y meses vienen. Cambió el gobierno, la cosa parece que va en serio con el Ministerio Público y esa gente se está haciendo pipí, por decirlo de buen modo. Pero yo quiero refrescar, en ese mismo programa que hice ese comentario, me llamó un profesor universitario de comunicación, creo que trabajaba en la UNFU, no, en la UAS, en la Católica y en INTEC. Y estaba relacionado al grupo de
periodistas internacionales que dieron a conocer esa información y que han dado muchas informaciones a conocer, que son financiados por el Departamento de Estado, un brazo político, el cual aquí Alicia Ortega creo que es miembro del grupo de periodistas internacionales, que repito, es un brazo, una ONG de los norteamericanos, para cuando ellos quieren enrostrarle a alguien en la cara lo mal hecho, pues se lo sacan a través de ese grupo de información. Póngale atención a esta llamada telefónica que me hicieron, repito, el 27 de junio del 2019. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes, el país. Vamos a explicarle ¿Quién me habla? Ante todo, dígame su nombre. Manuel Rodríguez, soy profesor universitario de comunicación y también investigador académico de comunicación. ¿En qué academia tú ejerces? Damos clases de docencia en la UAS, en TED y en la Católica, Universidad Católica. Ok. Danos tu punto de vista sobre lo dicho por el grupo de 50 periodistas internacionales y lo que se replica aquí, el pedazo que se coge aquí. Vamos a explicarle al país en el contexto primero qué es el grupo. El grupo de el Centro de Información de Investigación especializado de periodistas en la transparencia. Es un grupo que se creó en el año 97, ¿no? En los Estados Unidos, que es una ONG, ¿no? Y en la cual esa ONG tiene una relación muy cercana con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en la cual ellos financian proyectos de investigación, porque el espíritu de esa ONG, y es la cual el gobierno de los Estados Unidos siempre ha abogado, es por la transparencia, ¿no? En los países donde se puede producir niveles de corrupción. Y entonces inició en el 97, y cuando ese centro comienza a expandirse, justamente ya a partir de la tecnología en el año 2000, donde ya se comienza a expandir, y entonces, además de recibir fondos del Departamento de Estado, también cualquier ciudadano está en capacidad de aportar a esa ONG por la transparencia desde un monto mínimo de $35 hasta 50, ¿no? Con la opción de que tú tengas acceso a la investigación que realiza esos periodistas. En este momento, ¿cuánto es la cantidad que tiene de investigadores este centro? Tiene alrededor de 249 periodistas de investigación a nivel global, ¿no? En alrededor de 90 países. Bueno, justamente con el caso de Alicia Ortega, ingresó también Bolivia, ingresó también Uruguay, ingresó también Siria, y ingresaron otros países también de África, junto con el grupo de Alicia Ortega, que a través de la comité. Ahora bien, lo importante es descifrar algunos detalles de la información que Alicia Ortega presentó al país ayer, y entonces hay mucha gente que se ha quedado un poco confundida con algunos detalles. Entonces es bueno que se le aclare al país. Por ejemplo, la información tiene 12.000 papeles. Ahora bien, ¿quién es el dueño de la información, Willy? Es bueno que el país sepa eso. El dueño de la información es el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que en diciembre del 2016, cuando se hizo el acuerdo de lenidad con la Odebrecht, fue el Departamento de Estado y la oficina Odebrecht. Entonces la Odebrecht le pasa todos los documentos al Departamento de Estado, pero con una condición de que se mantenga en secreto por los próximos 10 años. Y después, entonces, el Departamento de Estado, como una oficina pública, entonces lo puede poner en la FOIA. ¿Qué es la FOIA? Es la Oficina de Acceso a la Información Pública, donde cualquier ciudadano en los próximos 10 años, es decir, en 2026, va a saber con nombre y apellido a quiénes fueron los que tomaron el soborno de la planta Punta Catalina. ¿Para qué ocurre en la Oficina de Información Pública en los Estados Unidos? Que no ocurre como aquí, que aquí está ubicada en diferentes oficinas públicas. No, ellos tienen una oficina central en la cual tú le emites la comunicación allá y ellos entonces te la desglosan cuando ya tenga la información. Ahora bien, ustedes se preguntan, ¿cómo logra entonces el Centro de Investigación de la Transparencia de los Periodistas esa 3.000 páginas? Por una argumentación oficial. Eso, evidentemente, es parte del acuerdo que tiene el Departamento de Estado junto con esa ONG por la transparencia, ¿no? Fíjate que no se puede alegar que el Departamento de Estado lo publicó y violó el acuerdo. No, nada de eso, sino que parte del acuerdo en el cual ellos abogan por la transparencia. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de las situaciones que la Odebrecht le pasa al Departamento de Estado, debe estar certificado para valerse el acuerdo del nombre y apellido propiamente, con los nombres que aparecen ahí, tanto en clave como en nombre original.
¿no? Sí. Entonces, es muy importante que el país tiene que saber por qué aparece, por ejemplo, informaciones limitadas en el caso, por ejemplo, de Ángela Juárez y no aparecen las otras oficinas de carpeta, que es como se llama, ¿no? En la cual también recibieron soporte. Por ejemplo, hay un caso importante. El caso de antes sale a la palestra el nombre de él porque él compra un apartamento vía la Odebrecht en Estados Unidos y tú sabes que todo lo que compra apartamento en los Estados Unidos, no importa que sea oficina de carpeta, que son las cuentas offshore o de forma personal, tú debes de estimar el dueño además de lo que era oficina offshore. Por ejemplo, ¿qué logró el Departamento de Estado? Justamente con ese tipo de investigación que en Andorra, por ejemplo, ya se elimina el secreto bancario, entonces aunque tú tengas una compañía de carpeta, tú tienes acceso a saber de quién es el dueño de la propiedad X. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el periódico El País de España, que pudo descifrar entonces quién eran los ministros chavistas que tenían inversiones en Andorra producto de la Odebrecht también? Sí. Entonces, el periódico de España, El País de España, entonces tiene acceso a esos documentos porque es parte también del mismo centro de investigación. Entonces, justamente eso ocurre. En el caso de Alicia lo coloca aquí con lo siguiente, porque uno de los postulados que establece esta ONG es que todo el que es miembro tiene que comprometerse a publicar al mismo tiempo todas las informaciones de transparencia en todos los países donde son miembros. Eso explicaba por qué en el día de ayer tú lo veías en Estados Unidos, en los periódicos norteamericanos, también lo veía en Latinoamérica y también lo veía en Europa, porque era que todo el mundo tenía el compromiso de publicarlo, ¿no? Porque eso es parte de la cosa. Okay. Entonces, el caso de Alicia, fíjate, esto es importante. Alicia, cuando presenta la información, me sorprende porque solamente veo que ella hace una descripción de la información. Entonces, no hace un análisis comparativo, ¿no? Entre, por ejemplo, cuando se habla del alemán, el alemán, ¿no? ¿Verdad? Que recibió soborno el alemán por la carretera que es de Ocoa a Bonao, que es la Ciudad Sur. Sí. ¿Qué sucede? Cuando se hace una investigación, entonces, tú me ubicas, ¿quién hizo esa carretera? ¿Qué institución? Bueno, obra pública. Sí. Entonces, se supone entonces que el alemán debe ser el que está en obra pública. Claro. ¿No? Eso debe decir. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que no se hizo ese análisis comparativo, sino que se describió lo que el mismo centro le entregó a todo el mundo, a todos los documentos. Entonces, tú te preguntas, pero ese es el elemento. Ahora, cuando nos vamos al caso, por ejemplo, del sillón 1, ¿no? ¿Verdad? Me sorprende porque hay un soborno de 5 millones de dólares en el sillón 1, que se produjo en el 2015. Perdón, Ahora, perdón, ¿en el sillón 1 o en la casa 1? No, ese otro. Okay. El sillón 1, fueron varios. El sillón 1 establece, por ejemplo, 5 millones de dólares en el 2015. Ahora bien, ¿qué pasa en el 2015? En el 2015 ustedes recuerdan que hubo un proceso de reforma donde se acordó que se compraran diputados y senadores. Entonces, si hacemos el cambio de 5 millones de dólares en aquella época, viene siendo alrededor casi de 300 millones de pesos de aquella época, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos datos, en clave y en nombre original, lo tiene el Departamento de Estado. Lo que pasa es que hay que esperar en el 2026, entonces cuando ya se vence el acuerdo, y entonces ya se pueda colocar en la información, como se llama, desclasificada, para que ustedes, porque hay gente que está interesada solamente tenga acceso sin ningún tipo de problema. O sea, que ya estamos hablando del 2026, ¿no? Entonces, esta es la situación. Ahora, esta pregunta que me llama también a la atención, ¿por qué el caso del libro de Manuel Estrella, que no aparecía con el nombre de Manuel Estrella, sino aparecía de la cuenta offshore, ¿no? Sí. ¿Por qué entonces se da a conocer el nombre de Manuel Estrella y entonces no se vienen a conocer los nombres también de las otras personas que tienen cuenta offshore también? Sí. Que es un tan importante, ¿no? Entonces, así como se abordó la búsqueda de Manuel Estrella, también se debió haber buscado también la búsqueda de los otros dueños de esta cuenta. Por ejemplo, me llama caso la atención del Chapulín, como se dice ahí. El Chapulín recibió varios pagos, pero sobre planta Punta Catalina. Entonces, fíjate que habla planta Punta Catalina, pero en ningún momento la investigación, por lo menos en la parte local, que era con el Consejo de Economía, no se hizo un elemento comparativo, este análisis comparativo entre la CDE, que está construyendo la planta, y esa planta, y tiene el Chapulín. O sea, que me luce que es una investigación del Centro Internacional de Periodismo, pero se pudo haber profundizado más en la parte local, de hacer los elementos comparativos para que la gente pueda ver más claramente
quiénes son los que recibieron el soborno. Entonces, ¿cuál es la situación ahora que procede? Yo entiendo que ahora lo que las oficinas que piden transparencia en el país, las instituciones que demandan transparencia, deberían entonces, a partir de esos datos de investigación, someter eso al Ministerio Público para que a través de ahí entonces se pueda iniciar ya un nuevo caso adicional al que lleva la Odebrecht con el caso de que se está jugando en los tribunales, sino ya se desplanta a Punta Catalina. Bien, gracias, Manuel. Bien, ustedes vieron eso. Tenemos aquí en los estudios del Canal Nacional de Informaciones a mi amigo Niel Ramírez, quien compartía conmigo @meridiano_CNI al mediodía en el Canal 27, cuando se produjo esa llamada. ¿Tú te acuerdas de esa llamada, Niel? Claro que sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque es diferido. Sí. Todo el que la quiera ver, un honor estar con ustedes. Esa llamada fue significativa, Willy, porque nos aclaró lo que andaba detrás del sector eléctrico, particularmente del tema de Punta Catalina, que en los últimos días yo he notado que hay una especie de descuido respecto a tocar el tema. Parece ser que hay tantos intereses. He hablado con algunos amigos y me dicen que como hay personas que quieren vender a Punta Catalina, lo mejor es dejar de hablar de ese tema durante este año. No, pero el proceso judicial debería empezar por Punta Catalina. A mí me causa sospecha, por decirlo de buen modo, la intervención de Tonito Almonte en el desayuno de El Listín Diario. De hecho, por reflejo condicionado, esos desayunos del Listín Diario, como dije al principio, son más relaciones públicas que periodismo. Es decir, la gente va ahí, parece que se tiene que cantear con alguien por el tipo de cosas, porque no es posible, tanto El Listín Diario como Diario Libre en su momento, un Diario Libre no con esta directora, que esta directora no coge corte. En su momento, con el finado, usted veía cómo llegaba, nosotros dándole caña a Bichara, nosotros dos, de las pocas personas que le daban caña a Bichara, y a Danilo, con el caso de Punta Catalina y con el desastre y con el nepotismo en la CDE. Y entonces Bichara hacía relaciones públicas con los directores de estos periódicos y ponían unos mususes ahí que le preguntaran de cualquier cosa menos de su administración y de lo que estaba señalado no solamente por nosotros, sino por el grupo de periodistas internacionales que, repito, que más que periodistas internacionales responden a las directrices del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, cuando vi a Almonte con eso, otra vez digo, ay, las relaciones públicas otra vez se han fortalecido. Pero Almonte habla de las distribuidoras, que es verdad, los desastres de las distribuidoras, y en la cual tú eres un especialista. Pero ¿cuál es la mayor atención del pueblo dominicano? La administración de CDE. Porque la administración de CDE incluye a Punta Catalina, pero incluye también una serie de compras, de contrataciones, de sobrevaluaciones que van a causar escándalo cuando el país se entere a cabalidad, porque no tuvo tiempo. Tenía una prensa dormida, programas de televisión y de radios con amnesia, mucha amnesia. Entonces, vivimos como en esta isla especial donde se nos duerme a cada rato y donde la gente entonces empieza a ver circos, pero a medio talle. ¿Qué opinión te merece? Mira, Punta Catalina, como tú dices, es la prueba del delito. Y si el presidente Abinader y el Ministerio Público quieren enviar una señal de independencia y de que están atacando la corrupción, por ahí es que hay que empezar. No sé si tú recuerdas el famoso Rocash Sí, claro. que vertieron en Samaná. El finado doctor, ¿quién era? Sí. Sí. El caso es que ese producto tóxico llegó incluso a producir cáncer, enfermedades en la piel, todo eso.
pero apenas se vertieron en Samaná en ese momento cerca de 50,000 toneladas. Punta Catalina al día de hoy, en desechos tóxicos, lleva más de 200,000 toneladas y no ha funcionado la planta. O sea, es lo poco que ha ido funcionando. Tú vas a ver el incremento de enfermedades terminales en esa región del país, lamentablemente, y problemas con los niños. El grupo de asmáticos que van a ver en la provincia de Peravia y en todas esas provincias alrededor va a ser alta. Entonces, por ahí mismo ya debería empezar el sometimiento a Danilo por haber creado. Tú recuerdas que parte de los planos que hicieron de Punta Catalina y de la justificación de lo tanto que iban a gastar era que precisamente los desechos tóxicos ellos le iban a colocar una especie de mecanismo que no iba a llegar a la población. Mentira. Mira, me dicen que el presidente Medina está somatizando toda esa tensión. Y eso es normal en cobardes. Cuando tú actúas cobardemente desde el poder, te está haciendo pipí porque tú eres un rastrero, un cobarde. Te está haciendo pipí desde que saliste del poder porque tú sabes todas las diabluras que tú has hecho. Entonces un tipo, como yo decía al principio del programa, que brujo, que practicante de brujería, que se mete a la curía, ¿está bien dicho? En un bolsillo, que a excepción de Víctor Masalle, todos los obispos del país, por decirlo de buen modo, pero usted imagíneselo como quiera, le besaban los tobillos. Eso por un lado, que a la mayoría de los empresarios se lo metió en un bolsillo, al CONET. De ahí el presidente del CONET, que es el presidente del Grupo Rica, salió quemado. Lo quemaron, quemado. Bueno, lo metió en Punta Catalina en una comisión, habla mentira. Ahí metieron muchos amigos de nosotros. Sí. Pero uno que otros fue inteligente y no llegó a la hora de presentar el informe. Mira, tú que eres bien enterado, Niel, ahora estamos bailando otra vez con los codinombres. Tú sabes que me llegó yo te voy a decir nombres así. Por ejemplo, Chaplin. ¿Quién se parece a Chaplin? Danilo. ¿Verdad? 100%. Danilo. Y más ahora con cuando se teñió los bigotes. Pero déjame decirte de Danilo que está somatizando. Y me dicen que fue tratado por médicos, que él no quería que se supiera, porque entonces se va a saber que es un cobarde. Que él no quería que se supiera y lo trató un médico del partido en su casa. Yo no sé si en su casa, en la casa de una de sus mujeres. Sí, porque son muchas. Pero eso es de nombre, que a mí me hicieron una historia, que desde que hace así... ¿Quién echa a cavar? Eso está entre Bichar y Temito Clemental, ¿verdad? Yo creo que Temo. Que se ha callado después que lo invitaron a tomarse el último café en Procuraduría. Pero eso es un preso, porque es un delincuente también. Claro. Es un delincuente. Casa 1 y Casa 2. A mí me dicen que Casa 1 es el Senado y Casa 2 es la Cámara de Diputados. Atención, quien bailó en la danza de Punta Catalina no fue Reinaldo Paredes. No. Fue Cristina Lizardo. Cristina Lizardo y Julio César Valentín, que ellos mismos tuvieron que acusarlo. Y en una entrevista que tú le hiciste... Se estaba haciendo pipí. No, él dijo... Él me abrió los ojos así, yo le cogí pena. Que si había que acusar a alguien, había que acusar al Poder Ejecutivo. Sí. Esa parte hay que buscarla, búsquela. Lo cierto es que era una partida de malandrines, los del gobierno y gran parte del Senado y de la Cámara de Diputados, no todos, gran parte. A mí me dijo una persona conocedora de la administración del Senado de la República que en el tiempo que Cristina Lizardo estaba ahí, que quien manejaba eso era el Al Capone financiero de su hermano. En la transición, cuando volvió Reinaldo, ella no le dejó un chele. No había un chele en casa. Lo cogieron todo. Pero sí le dejó muchas deudas. Sí, pero no había un chele. Un chele. Y eso estaba apoyado por Danilo. Oye, porque el coeficiente de inteligencia, si tú te pones a medir, yo te voy a invitar para que hagamos un programa del coeficiente de inteligencia de los funcionarios de Danilo y del coeficiente de inteligencia de los lambones en los medios de comunicación de Danilo.
que se inventaron un término, comunicadores, porque tú eres un comunicador, pero tú eres licenciado en mercadeo, yo soy licenciado en comunicación social, tenemos otras inclinaciones, yo puedo hablar de medicina, puedo hablar de economía, de pelota, de mujeres, no tanto como tú, pero bueno, de la mía, ¿verdad? De la mía, yo puedo hablar. Pero esta gente, tanto en la cercanía de Danilo como en los medios de comunicación, es un grupo de ignorantes. Pero había un famoso funcionario, Willy, que tenía a una ciudadana extranjera mudada en una torre cerca de aquí, en una torre, la Torre Madrid. ¿Pero quién es? ¿Vicente Bengoa? No, ese no, funcionario lo de Danilo, Ah, la llave okay, de él, ok. que vivía como toda una reina de cualquier país muy desarrollado, con los recursos de nosotros. ¿Quién era ese? ¿José Ramón? Ya, José Ramón un tigre. no habla José Ramón ahora No, tampoco. se está haciendo pipí también. Pues, mi amigo José Ramón va preso. Va preso. Y a mí lo que me da es que entre José Ramón y Montalvo es más desgraciado Sí, y más malo. sí. Y más malo. Y a Montalvo tiene su puente hecho con Juan Bolívar y compañía, que cuando viene a veces salva. Un ladronazo. Cuando investiguen el 911, usted se va a dar cuenta dónde se bate el cobre. Ahí no se salva uno. Como también, tú sabes otra cosa, Nel, habían unos impuestos ahí escondidos. Cuando entren a Interior y Policía, Willy, No, va a no. salir el nombre de Montalvo ahí. Sí, pero De él y de su hijo. está bien, pero lo que yo te estoy hablando, los trabajadores le descontaban unos cheles, 10 pesos, 5 pesos, y usted no sabe para dónde iba eso. Pero eso lo vamos a hablar después. Será otro. Se está asustado. O'Neill, tenemos que hacer varias cosas hoy, así que fue un placer y un honor que tú vinieras aquí, a Canal Nacional de Informaciones. A los amigos que estamos en prueba, vamos a mejorar esto sustancialmente cuando Dios lo disponga, y que en otro momento nos encontramos. Gracias por su sintonía.